Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos y oyentes que a través de este medio puedan escucharme. Que la gracia y el amor de Dios y la paz de Dios reposen en sus corazones, esperando con la voluntad de Dios y orando a Dios que se encuentren muy bien de salud y en bendición donde quiera que se encuentren. Estamos a puertas ya del arrebatamiento que nuestro Dios Todopoderoso nos ha prometido y habla a través de su palabra en la Sagrada Escritura, la Biblia, porque es una verdad inmutable, una verdad que nadie puede transgredir, ni añadir, ni quitar lo que ya está establecido por su palabra. Y aquel Dios Todopoderoso que inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo, a los santos hombres, para escribir esta palabra, es un Dios fiel y verdadero. Por eso que el Señor en su palabra nos enseña que el hombre es un ser humano que muchas veces, aleluya, se equivoca, lastima, maldice, condena, traiciona, es infiel. Pero más la palabra de Dios es fiel y verdadero. En San Juan nos dice que el verbo hecho carne, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra, esta palabra viene y procede de la boca misma de Dios. El autor es nuestro Dios mismo todopoderoso. Esperando con la ayuda de Dios y la voluntad de Dios y también mis oraciones por ustedes en todo momento, en todo tiempo donde se encuentren, y rogando siempre a Dios que se encuentren muy bien, mis deseos buenos delante de Dios para ustedes también y su familia y su hogar. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy tocaremos un tema también acerca de la gloria y el poder de Dios, porque Dios sigue haciendo milagros, sanidades, prodigios. Él no ha cambiado. Dios es un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Pero que muchas veces el hombre duda de lo que Dios promete. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová Dios. Por eso nuestra fe y nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios. A pesar que el enemigo, el adversario, el diablo, sus demonios o la influencia del diablo en personas, los demonios influyen en las personas a decirte que no existe Dios, que Dios no te va a oír, que Dios no te va a sanar, que Dios no te va a escuchar, que Dios no te va a sustentar, no te va a levantar, no te va a transformar, no te va a cambiar, ni mucho menos te va a salvar, ni mucho menos Él no existió, negando la fe de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice que también hay personas que en los postreros tiempos habrán gente amadora de sí mismo, personas amadoras de sí mismo, rebeldes, herejes, reos contumaces en contra de la palabra de Dios. La apostasía, aleluya, está creciendo tremendamente en estos últimos tiempos, ya que estamos pronto de irnos con el Señor en el arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Pero fiel es Dios que nos prometió, que la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo o no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre su vida. Es decir, Dios es tan bueno que nos da esa oportunidad de poder decidir de creer en el Hijo o no creer en el Hijo, de venir a la vida, a la bendición o a la condenación y la maldición o la muerte eterna. Está en tus manos. Espero que reflexiones a través de esta palabra y que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta hora y sea de gran bendición, y que Dios te ayude a afirmarte a la luz de su palabra, y que esta palabra fortalezca tu fe, fortalezca tu ánimo, fortalezca tus sentimientos, pensamientos, y también obre en tu cuerpo si estás enfermo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para el que cree todo es posible. Todo es posible. Esta Biblia se va a cumplir en tu vida si usted la cree. Yo un día la creí, Dios me sanó los pulmones, Dios me sanó, aleluya, de mi alma, de mi corazón, de mi ser, y muchos milagros ha hecho Él en mi vida. Milagros de muerte, alabados el nombre del Señor, y he visto su gloria, y aún actualmente acabo de ver su gloria hace unos días atrás de lo que me sucedió, y por su gracia y su misericordia estoy vivo
y sigo hablando de sus maravillas, porque el diablo siempre quiere quitarme la vida, destruir a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y aún a mi propia vida, pero vive la promesa de Jehová para mi vida, que dice su palabra que Él, nuestro Dios Todopoderoso, estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Y por qué muchas veces no lo entendemos? Porque más pensamos en los afanes de este mundo, en los quehaceres de este mundo, en la vanidad de este mundo, en la apariencia de este mundo o en la falsedad, en la hipocresía que uno lleva su vida sirviendo a Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Espero que esta palabra sea de mucha y gran bendición para tu vida y que rompa límites y barreras en tu mente y en tu corazón, y que Dios te liberte y seas un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer valiente y guerrera llena del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque para el que cree, todo es posible. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, mi gran Señor que está aquí conmigo, yo invoco tu nombre, oh mi grande Jehová, precioso Rey Jesucristo. Señor, que usted sea la luz admirable en esta hora, transmitiendo a través de tu Espíritu Santo, conquistando las almas y las vidas por medio de tu palabra, Señor. Dios amado, toma mi mente, mi corazón, mi boca y todo mi ser. Usted sea, Señor, hablando y poniendo las palabras correctas y perfectas y precisas al alma que está hambrienta y sedienta de tu Santo Espíritu, de tu misericordia, que está orando, que está clamando, que está desesperado, angustiado. Usted llegue en el momento perfecto y exacto en estos tiempos, Señor, que ahora, Señor amado, puedo orar, interceder por esa vida, que usted lo atienda, Padre mío. Te ruego en el nombre de Jesús que tus manos obren para sanidad y milagros en el nombre de Jesucristo. Que toda obra del diablo, Señor, toda enfermedad de sus cuerpos salga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la luz de tu palabra, Señor, alumbre en las tinieblas que puede estar existiendo o habitando en la vida de estas almas que están oyendo y escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo todo espíritu inmundo de sus cuerpos, en el nombre de Jesús, y los echo fuera por tu palabra, y los declaro libres y sanos, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amado Rey, precioso Dios, cubro a mi esposa, a mis hijos, con la sangre de Cristo, mi vida, contra todo demonio de venganza, de muerte, Señor, lo cancelo, y lo entrego, Señor, lo lanzo al abismo, por el poder de tu sangre gloriosa y tu palabra viva, tu promesa, tu palabra fiel, que nunca me dejaría, Señor, aún, Señor, en mis debilidades. Tú eres mi Dios fortaleza, tú eres mi roca, mi escudo, el que levanta mi cabeza, amado Rey. Gracias, precioso, glorioso, majestuoso, oh Espíritu Santo, toma el control de este lugar, de mi vida y de las almas que hoy estarán escuchando tu palabra, Señor. Dios te va a hablar. Créelo, porque para el que cree, todo es posible. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Un milagro de Dios, de Cristo, porque mientras el Señor Jesucristo estaba en la tierra, hacía muchos milagros. Y mucha gente, muchas personas le seguían, porque a uno le gustaba escuchar la palabra de Dios. La palabra del Maestro, del gran Rabí, del grande, del supremo, del Hijo de Dios en la tierra. Alabados el nombre de Jesús. Otros por sus milagros. Bendito sean Dios. Otros por las sanidades. Y un sinnúmero de razones y formas que el hombre se acerca a Dios. Pero la razón correcta de que uno se acerque a Dios es humillado y quebrantado delante de su presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que ante Él toda rodilla se doblará. Y también dice su palabra que ante el Señor Jesucristo, Él no rechaza un corazón contrito y humillado, quebrantado, porque Dios conoce tu necesidad, tu condición, tu pensamiento, tu caminar, el futuro de tu vida, de tus hijos, tu familia. Dios lo conoce y Él quiere bendecirte y darte nueva esperanza de que en Cristo hay solución, hay cambio, hay transformación, hay perdón de pecados, hay vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. El que cree en Cristo tiene todo, porque Cristo es todo. Dios te bendiga, aleluya. Vamos a lecturar la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La Biblia dice, el hombre de la mano seca. Recordemos que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Dice la Biblia, otra vez entró Jesús en la sinagoga, es decir, en los templos, en un templo, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Es decir, este hombre estaba dentro del templo, gloria al nombre del Señor, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo, gloria al nombre de Jesús. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras que por un lado había una parte de personas que siempre seguían a Jesús para acusarle del mínimo error que él pueda realizar. Aleluya. ¿Cuáles son aquellos errores? Los que no van conforme a sus costumbres, a sus malas costumbres. Aleluya. No conforme a la palabra, sino al rito de sus malas costumbres. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál otro error? De que no le agradaban, no le simpatizaba a Jesús. ¿Cuál era otro error? Aleluya. De que él predicaba otro evangelio que no era lo que les habían enseñado a ellos. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Recordemos que los judíos sentían orgullosos, eran hijos de Abraham, entre comillas, que se creían los más santos, los más hombres escogidos, ungidos de Dios. Hablamos de los fariseos, de los saduceos, los escribas, doctores de la ley, que vivían un evangelio falso, que vivían el camino de Dios falso. ¿Por qué falso? Porque solamente vivían de apariencia. Les gustaba que sean reconocidos, que sean, aleluya, nombrados, renombrados. Ellos exclamaban en grande voz en las plazas, pero no para honrar el nombre de Dios, sino para que ellos sean escuchados o elogiados de que son los santos hombres de Dios, llenos de orgullo, de soberbia y de arrogancia. Alabado sea el nombre del Señor. Estos errores son los que mínimos que veían en Jesús y llenos de envidia, porque Jesús tenía una sabiduría que ellos no lo tenían, porque la sabiduría del hombre es limitada, pero la sabiduría de Dios es eterna, ilimitada, y es grande y poderosa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, por envidia, lo crucificaron, lo condenaron y lo mataron. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, lo que la ley prohibía, ellos lo hacían. Entonces, eran hombres falsos, de que eran descendientes, aleluya, de estos santos evangelios o de las sagradas escrituras, aleluya, que hablaba la ley. Porque la Biblia dice, no matarás, amarás a tu prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y esto hicieron y hacían con Jesús cuando estaba en la tierra. Aleluya. Se olvidaron de la ley. ¿Por qué? Porque eran hombres carnales que juzgaban según las apariencias, como ahora tal vez te pueden estar juzgando a ti en la iglesia, en la congregación, en una sinagoga. Aleluya. Que eres un hombre que estás buscando de Dios y te juzgan por tu apariencia o están viendo el mínimo error para acusarte, para juzgarte y para condenarte y para que te hagan el oprobio y te sientas, aleluya, frustrado, fracasado y renegado contra Dios, contra la iglesia, contra los hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Injusticias en las cosas de Dios, en una congregación. Y vemos un claro ejemplo lo que pasó con el gran maestro, el grande, el supremo Cristo de la gloria, que entró en la sinagoga para enseñar, para predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Pero que dentro de esa congregación había un hombre que estaba enfermo.
tenía la mano seca. Es decir, la parte de su mano estaba muerta, estaba seca, sin vida. Posiblemente por un derrame. Aleluya. No tenga vida. La mano está muerta, inhabilitada para hacer los quehaceres, para el trabajo o para el desarrollo que usamos las manitos. Para todo se usa. Gloria al nombre del Señor. Y pienso yo que este hombre cuántos años llevaría frustrado, y mucha gente hasta se burlaría de él, y mucha gente hasta lo condenaría a él, que estaba en una maldición o que era un maldito porque estaba con la mano seca. Gloria al nombre del Señor. Porque eso es lo que hace el carnal, eso es lo que hace el hijo del diablo endemoniado. Te mira tu debilidad para juzgarte, acusarte y condenarte y matarte a la vez. Gloria al nombre de Jesús. Por envidia, porque ve que estás creciendo, avanzando, busca la táctica más sutil y subliminal usando la Biblia. Aleluya. Que no te sujetas, que no obedeces a Dios, que eres un rebelde, cuando realmente estás practicando lo que dice las Sagradas Escrituras. Cuando te paras enfrente y hablas la verdad y predicas del pecado y enseñas del pecado, eso no le agrada al diablo, ni mucho menos a sus demonios, que en un templo se predique aquello, sino que tenga a la iglesia adormecida bajo el instrumento de este hombre, de un pastor, de un líder, un evangelista. Adormeció a la iglesia y que sean desplumados, despilfarrados de sus bienes materiales, porque al demonio, al asalariado, al pastor asalariado solamente le gusta esta parte metálica. Pero más Cristo no pedía dinero. Él, lo que dice la Biblia, tuvo hambre y sed de hacer la voluntad de su Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, que era predicar el evangelio a toda criatura. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia también nos enseña que para el que cree, todo es posible. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre, con esta deficiencia que tenía de la mano seca, oiría de Jesús y se fue al templo, a la sinagoga, a escuchar al maestro, las palabras que predicaba. Porque las palabras que habla Jesucristo son palabras que traspasan lo profundo del corazón del hombre. Y cuando uno abre, se dispone a escuchar la voz de Dios, suceden cosas gloriosas, maravillosas. Entra el Espíritu Santo a través de su palabra y te lava y te limpia, y la palabra te santifica y te limpia y hace de ti una nueva criatura. Cuando uno se dispone a escuchar la palabra sagrada de Dios, sin fábula, sin cuentitos, sin palomeadas, sin chistes, sin bromas, sin, aleluya, cosas vanas de este mundo, sin lucro, sin avaricia. Cuando la palabra sale realmente con el poder y la unción del Espíritu Santo, respaldada de Dios, hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en la iglesia, hay un cambio en el ministro, hay un cambio en el evangelista, en el profeta, en el pastor, hay un cambio en los diáconos, hay un cambio en los líderes, hay un cambio en todo, porque el Espíritu Santo desciende con su poder y con su autoridad. Y Él hace lo que Dios le envía a hacer, aleluya, lo que Él quiere, por la gracia y la misericordia de Dios. Hay edificación, hay exhortación y hay consolación. Gloria al nombre de Jesús. En ningún momento el Señor siempre pidió dinero o plata. Siempre Él hablaba de que el hombre tiene que venir a Cristo, venir a Dios, entregar su vida, creer en Él, guardarse de las cosas del mundo, del diablo, de sus demonios y de la carne. Orando y velando en todo tiempo, leyendo y comiendo su palabra, la palabra divina de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y esta maravilla que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en un momento de reposo, en un día sábado. En un día que el Señor estaba ayunando, que era la costumbre ya que los judíos habían arraigado en sus vidas. Aleluya. Porque vemos que Jesús dijo que el día del Señor no es el día sábado, sino Él era el día del Señor. Él era el día. O sea, Jesús, Él era el día. Aleluya. Que todo aquel que venía a Él lo santificaba, tenía que guardarse, creer en Dios, creer en el Padre, creer en Cristo. No es un día señalado.
porque el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley y los mandamientos, Él vino a cumplirlas en Él. Pero por su gracia y misericordia, hoy vivimos bajo el Evangelio de Cristo Jesús, bajo la gracia y la misericordia de Dios. No es para quebrantar la ley de Dios ni los mandamientos de Dios, sino es con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús, llevarlo al cumplimiento de la palabra. Por eso tenemos que separar un día para Dios. No le digo que sean el sábado, puede ser un lunes, un martes, un domingo, el día del Señor, que también reconocemos que es un domingo. Gloria al nombre del Señor por su resurrección. Bendito sea Cristo. Entonces es consagrarte un día para Dios en ayuno, en oración. Si es 2, 3, 4, es mucho mejor todavía. Pero en este acto encontramos a nuestro Señor Jesucristo en un día de reposo. Él predicando, Él enseñando, y siempre están los endemoniados, los fariseos, los saduceos, y siempre está la gente mala y perversa, que siempre está viéndote el mínimo detalle. A pesar que la gloria de Dios se ve en tu vida, está viendo tu falla, tus defectos, para acusarte, para juzgarte, para condenarte, para derribarte. Pero dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo de la gloria. Aleluya. Que tu mirada no se desvíe ni a derecha, ni el que dirá de la derecha, ni el que dirá de la izquierda, sino en Cristo Jesús. Sigue adelante, confiando y predicando la palabra de Dios, que Dios no ha cambiado, que siga haciendo sanidad y milagros. Pero que el enemigo siempre use sus artimañas, sus instrumentos, aleluya, sus cizañas, pone dentro de la iglesia de la sinagoga del pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero no le tomes en cuenta, hermano, hermana, amigo, que estás escuchando la palabra de Dios, sino pon tu mirada en el Señor y avanza, avanza. Sigue predicando, sigue a ese llamado que Dios te ha dado, a ese ministerio, el talento, desarrollándolo, aunque muchos no te conozcan, muchos no sepan nada de ti, eres un anonimato, llegará el tiempo de Dios que te va a honrar, porque dice la Biblia, Dios honra a los que le honran, y los que me aman de temprano me buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos un milagro del Dios, aleluya, porque los fariseos no le siguen a Jesús para aceptar y para reconciliarse o para recibir sanidad o perdón de pecados, no. Ellos se sentían dioses y que a ellos se tenía que dar ese elogio, ese reconocimiento siempre y en todo lugar. Los grandes, los supremos, entre comillas, en ese tiempo eran ellos, eran los doctores de la ley. Pero bendito es el nombre de Jesús, que el Señor cuando habla hace estremecer el corazón del hombre y la mente del hombre, rompe toda coyuntura en él y lo hace libre, porque su sangre gloriosa Él lo pagó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Entonces este hombre, aleluya, que se encontraba dentro de la sinagoga y era un día de reposo, la costumbre judaica era que el día de reposo no se hacía nada. Dejaban de hacer, de comer, de criar los animales, de darle de comer, no hacían absolutamente nada. Gloria al nombre de Jesús. Pero Jesús vino y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, le dijo, le ordenó. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal para salvar la vida o quitarla? Levántate, le dijo, y ponte en medio. Cuando el Señor te ordene, cuando Dios te diga, levántate, ya no estés de rodillas, ya no estés más lamentándote tu condición, ya no estés más juzgándote tú mismo, condenándote tú mismo, ni a los demás, sino levántate y ponte en medio del Señor, ponte a la brecha, vuelve a los caminos del Señor con ese fervor, ese servicio, esa pasión. Gloria al nombre de Jesús. Levántate, le dijo al hombre de la mano seca, porque Dios conocía el corazón de este hombre, que lo único que quería era sanarse. Y aunque tengas un año,
en 2 años, 3 años, 8, 16, 18 años, enfermo, aleluya, postrado, el Señor te dice, levántate en esta hora, le dijo a este hombre de la mano seca, y ponte en medio. Cuando Dios te habla, como ahora te está hablando y te está diciendo, levántate y recibe en el nombre de Jesús la sanidad, es porque Dios mismo está usando nuestras vidas para decirte que es el tiempo de Dios, de que tú recibas sanidad, recibas un milagro de Dios, porque el que hace la obra no es el hombre ni el predicador, sino es el Dios mismo en quien usted ha creído, porque la Biblia dice que por la fe se recibe la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque fácil hubiese sido para este hombre oír la voz de Jesús y decirle, no, yo no deseo, y no le hubiese hecho caso. Pero la Biblia dice que este hombre obedeció a la voz de Cristo Jesús, a la voz. Y comienza Jesús a tomarles un ejemplo claro y real a este hombre y lo presentó ante todos prácticamente en medio para que ellos entiendan de que mayor que la ira, que el enojo, más grande es la misericordia de Dios. Porque ellos vivían bajo la ley y la gracia estaba frente a ellos y le estaba enseñando cómo es la gracia delante de los ojos de Dios. Porque le hace una pregunta y le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Cuál está bien? ¿Cuál es lo que agrada a Dios? Usted tiene la potestad, usted tiene ahí el poder en su mano de hacer bien o hacer el mal, de quitar la vida o, aleluya, o salvarla. Está en usted. No, pero en el día de reposo no hay que hacer nada para Dios. Pero si tú ves, dice la Biblia, tomó un ejemplo también el Señor en su palabra, que un animalito, un asno, estaba rumbo ya para caerse en un peñasco. ¿Acaso, le dice el Señor, no irías tú y salvarías a tu asno si está en ese peligro de caer y morirse? Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia, piedad. Y eso fue lo que el Señor vino a añadir, a despertar en nosotros o en los judíos. Lo que no había era la piedad, la misericordia. No se vivía. Era sangre por sangre, ojo por ojo y diente por diente. Pero más cuando vino Cristo, vino el amor, la misericordia, la piedad, la bondad. Alabados el nombre del Señor. Y en Él, en ese ejemplo vino en Él todas las cosas, y Él nos fue un testimonio claro en la tierra de cómo realmente se debe vivir bajo su gracia. No aprovechando de la libertad de Cristo y convirtiéndola en un libertinaje para hacer un despilfarro de la santidad. No, sino para vivir conforme Cristo vivió en la tierra. Por eso, Pablo dijo bien claro, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo lo que el maestro había inculcado en revelación, en visión, ahí cuando llamó a Saulo de Tarso, en ese momento convirtió a Pablo, el Señor lo reveló en los 3 días de ayuno en Damasco, ciego, aleluya, hizo un milagro poderoso enviando al profeta para que sea limpiado sus ojos. Dice la Biblia que sus ojos caían como escamas, aleluya, de sus ojos. Pero Dios tuvo misericordia de aquel hombre, porque este hombre era un sanguinario, perseguidor de la iglesia. Y aún así, Dios le dio la oportunidad de que se arrepienta y de que sea un instrumento valioso en las manos de Dios. El futuro, tú no conoces tu futuro. Tú puedes ser un asesino, un sanguinario, todo lo peor, una prostituta, un extorsionador, todo lo que tú quieras pensar. Que el diablo te engaña, que no hay cambio para ti, ni oportunidad para ti, ni milagro para ti. Pero yo te digo que sí. Mientras hay vida, tienes vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Hay oportunidad de salvación, de perdón y de vida
eterna. Cuando tú vienes a Dios, entregas tu vida a Dios a servicio del Señor, Dios hace milagros en tu ser, en tu familia, en tu hogar, en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ellos callaban minuciosamente, los fariseos, los saduceos, los que estaban allí, los endemoniados, para condenar a Jesús en ese momento, para ver qué hace. Y Jesús mirándolos a ellos, porque Jesús conoce el corazón, porque las ventanas del alma, del corazón, son los ojos. Y basta con mirar a Jesucristo, miraba a los ojos. Nuestro Señor Jesucristo miraba lo profundo, lo que había dentro de su ser. Y la Biblia dice que lo miró porque tenía el discernimiento y la capacidad de Dios a través del Espíritu Santo. Con enojo lo miró y entristecido por la dureza de sus corazones, tenían el corazón duro, no de piedad, sino de condenación y de maldición. Aleluya. Dijo al hombre: extiende tu mano. Dios te está hablando en esta hora, varón, varona. Extiende tu mano, que Dios te va a visitar, que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Créelo, en el nombre de Jesús créelo, porque la Biblia lo dice, que es por fe que se recibe el milagro de Dios. Es por fe que se recibe la sanidad de Dios. No es porque por oro o por plata. Pedro y Juan se iban al templo de Hermosa a orar y en el camino se encontraron a un paralítico cojo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre, este mendigo, aleluya, estaba en la puerta, dice la Biblia, de esta sinagoga. Y ellos pidiendo limosna. Entonces dice la Escritura que ellos iban a orar. Y cuando él vio a Pedro y a Juan, clamó que les diera unas monedas. Y Pedro y Juan se acercaron a él y le dijo lo siguiente. Y escucha esta palabra profética y promesa de Dios. Que le dijo Juan, Pedro y Juan, que le respondieron. Le dijeron, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús te digo, hombre, mujer que estés ahora, levántate en el nombre de Jesús. E inmediatamente se incorporó y se levantó ese hombre y dejó las muletas que tiempo y años lo tenían postrado en tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda, si tú crees, es posible. En esta hora, al final de la palabra, vamos a orar por los enfermos. Y si tú crees, serás sanado. Porque para Dios no existe nada imposible. Para Dios todo es posible. Gloria al nombre del Señor. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Aleluya. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Porque ellos se creían los muy santos, los muy religiosos, que nadie pueda hacer tal acto en un día de reposo. En un día de reposo. Nadie, extremadamente nadie, podía hacer algo para alguien, sea de sanidad, sea de trabajo, sea de comida, sea de bebida, absolutamente nada ni nadie. Hermano, ten cuidado. Hermana, ten cuidado que la religiosidad que estás viviendo te mate y te destruya. La gracia y la misericordia de Dios es por fe y no por obras. La salvación viene por fe. El perdón de los pecados viene por fe. Cuando uno cree a esta palabra. Si ahora hemos sido cambiados, sanados y tocados por la misericordia de Dios, es por su gracia bendita que no se ha cortado.
Y si tú crees, en esta hora vamos a orar y vas a ser sano por la palabra de Dios que lo ha dicho. En el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios que lo dice. Que es fiel y verdadero. Y este hombre de la mano seca, dice la Biblia que fue sanado. Recibió su sanidad al instante. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, del Hijo del Hombre, Jesucristo, Rey de Reyes. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Hasta aquí la palabra. Padre bueno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te agradezco por tu palabra, Señor. Palabra fiel y verdadera que se cumple en todo momento, en todo tiempo de nuestras vidas. Cristo amado, Cristo glorioso, Cristo, oh Dios todopoderoso. Creemos, Señor, que tú no has cambiado, que usted no vino a quebrantar la ley ni la palabra de su Padre, sino vino a cumplirla en usted. Cristo amado, tengo mi confianza en ti, mi fe en ti, Señor, que sigues haciendo milagros, que sí sanaste a este hombre de la mano seca, que levantaste al cojo, al ciego paralítico, a la mujer de flujo de sangre, Señor, hiciste milagro. Oh, Padre amado, al ciego Bartimeo le diste la vista. Y muchos milagros más. A los leprosos, 10 leprosos, también los sanaste. Dios bendito, Dios amado. Te pido ahora por aquellos que están escuchando en esta hora esta palabra que han escuchado, Dios amado, que si están enfermos, están, Señor, postrados, que son ciegos, cojos, paralíticos, oh Padre mío, o postrados en una cama, abandonados, decepcionados, defraudados de sus familias, olvidados, Dios amado, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano sobre ellos, mi Señor amado, y que hagas un milagro, porque ellos te creen a ti, oh Dios amado, que por su fe en esta hora reciban sanidad en el nombre de Jesús, y tu palabra se vuelva a repetir: levántate en el nombre de Jesús y recibe sanidad por su palabra, por sus llagas y por sus heridas. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, mujer, recibe sanidad, varón, porque Dios así lo ha prometido. Su palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, y levántate y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tumores, sarna, pestilencia, tuberculosis, sida, cualquier otra enfermedad, derrame cerebral, parálisis, en el nombre de Jesús, sal ahora de tus cuerpos, de esos cuerpos que están tocados ahora en el nombre de Jesús, fuera, afuera en el nombre de Jesús. Y que la sangre gloriosa limpie esas bacterias, esos virus que han destruido los cuerpos, Señor. Y sopla, amado Rey, precioso Cristo, sobre esos huesos secos, enfermos que un día estuvieron, Señor, y dale sanidad. Restaura sus tejidos, restaura sus órganos, restaura sus huesos, sus mentes, sus Padre amado, sistema nervioso. Restaura todo en general y declaro sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, por tu palabra fiel, que es verdadera, que no cambia, Señor, y que vive para siempre, eterno y grande Jehová. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, mi gran Señor. En el nombre de Jesús, sea tu voluntad. Gracias, Cristo de la gloria. Muchísimas gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios por sus cuerpos sanados, por la sanidad que ha recibido. No te olvides de creer en Dios y seguir creyendo en Dios y de buscar el rostro de Dios y de estudiar la Biblia y de ir a un templo y congregar. Que Dios te bendiga. Su hermano Miguel Ángel, hasta una nueva oportunidad, y que la paz de Dios sea con todos vosotros, sus hogares, sus hijos, su descendencia, sus nietos, bisnietos, sus esposas, sus esposos y toda la familia, y todo lo que emprenda sea de bendición. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Gloria al nombre de Dios. Sigamos adelante alabando y sirviendo a Dios fielmente
en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Gracias, amado Dios. Dios le bendiga, hermanos. Shalom, shalom. Cristo vive. Aleluya.